1:39 de la tarde. Ya les hemos comentado hace unas semanas que tenemos una nueva sección aquí en Más de Uno Madrid Norte, una sección que se titula Más que Historias y que sobre todo nos abre pues a conocer episodios del pasado, personajes, tradiciones de la zona norte de Madrid. En algún caso pues también hablaremos de alguna otra situación de toda la región o de esta zona que sea también importante. De cualquier manera es una iniciativa que sobre todo nos abre pues una ventana al pasado. Y hoy justamente queremos hablar de un episodio del pasado, en plena República, la fuga de Felipe Sandoval, doctor Muñiz, de la cárcel de Colmenar Viejo en 1933. Un episodio que protagoniza un libro que se va a presentar en unos días, exactamente el jueves. El libro se titula Pistoleros en la República y lo ha escrito el investigador y arqueólogo Fernando Colmenarejo, que hoy por supuesto pues nos acompaña, ¿no? Teníamos que adelantar a la presentación y conocer un poquito más sobre este episodio y este libro. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, muchas gracias por la difusión y efectivamente pasado mañana presentamos nuestros Pistoleros en la República, con un subtítulo, claro, que quiere decir, lo has dicho ya, la fuga de Felipe Sandoval de la cárcel de Colmenar Viejo, que tuvo lugar el 8 de abril de 1933. Y me gustaría ya adelantar a nuestros oyentes, después ya se verá, que no hay que confundir pistoleros con república, es decir, que son dos conceptos bien diferentes, y la preposición es muy importante, que es pistoleros en la República, y no pistoleros de la República. Efectivamente. Bueno, vamos a recordar que el libro se presenta este próximo jueves 17 de octubre, 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Colmenar Viejo. Vayan apuntándolo, porque esto va a ser una especie de aperitivo, ¿no?, para que se animen a acudir, ¿no? Vamos a hablar de qué trata este libro. Bueno, pues aquí tienes la portada, aquí dos pistolas de la época, en plan gángster y demás. Y bueno, se trata, no me acerco a la figura de Felipe Sandoval, sino que lo hago desde un punto de vista de la historia de los hechos, y no es exactamente una novela. Me ha pasado un poco lo que le pasó a Andrés Trappiero cuando escribió su novela sobre La noche de los cuatro caminos, una historia del Maquis, Madrid, 1945, ¿no?, que pensaba que seguramente que los literarios, los escritores pensarían que es un libro demasiado historiado, y los historiadores dirían que es un libro demasiado novelado, ¿no? Y como digo yo en la introducción, ya no sé si es una cosa u otra, pero no es un libro que esté basado en hechos reales, sino que son hechos reales. Es decir, que los lectores van a conocer a los protagonistas y sobre todo todo lo que se cuenta, efectivamente todo lo que se dice ocurrió exactamente, y yo pues he edulcorado un poquito para dar más creatividad a esos personajes que ya de por sí los periodistas con sus crónicas, porque es un homenaje a los periodistas y a los fotoreporteros de la época, pues son prácticamente coautores de este libro. Yo lo que he hecho ha sido rescatar todo lo que se escribió sobre todos estos episodios, ¿no? Incluso los diálogos son los que aparecieron en la prensa de la época. ¿Quién era este hombre, Felipe Sandoval? Bueno, pues Felipe Sandoval nació en el barrio de las Injurias, en Madrid, fíjate, un barrio de chabolas, totalmente marginal, miserable, totalmente miserable. Su madre era de Torrelaguna y su padre era desconocido. Sandoval se educó en la calle, en este margen que digo, en esta atmósfera, ¿no?, tan terrible, tan miserable. Después viajó al extranjero, estuvo en Inglaterra, en Francia, y tuvo ya, bueno, pues varios encuentros y luchas que algunos piensan que es cuestiones de la acción directa. Y bueno, pues un anarquista y cenetista que de alguna manera, cenetista faísta, que de alguna manera, bueno, pues cogió las armas y se apoyó en una serie de compinches o de compañeros que también estaban por esta cuestión, y lo que hacían era precisamente hacer una serie de atracos pues para beneficios para la causa de su sindicato y de los intereses de la gente que estaba en la cárcel, afines a sus ideologías de sindicales. Por cierto, este alias, doctor Muñiz, ¿de dónde venía? Sí, la verdad es que yo no he sabido, se lo puso él, creo, el doctor Muñiz, pero no queda claro, no he logrado averiguar exactamente el porqué exactamente del doctor y en concreto de ese Muñiz, de ese apellido. De cualquier manera, era considerado en aquel año, un enemigo público, se le consideraba como tal, ¿no? Claro, todos estos pistoleros, entre comillas, ¿verdad?, llamados malhechores, vividores, gente de mala vida, ampones, pues efectivamente
están considerados, sobre todo él, que era una persona muy escurridiza para la policía, pues era considerado uno de los enemigos públicos número uno. Es lo que trata el libro, que además es un libro que, bueno, que hay sobre este personaje se han escrito bastantes cosas, y en concreto hay un documental precioso de García Lis que a mí me inspiró para seguir trabajando para hacer este trabajo, que es El honor de las injurias, ¿no? Que es la película, el documental preciosa en blanco y negro sobre este personaje, ¿no? Y bueno, pues como digo, también hay bastantes trabajos al respecto. Yo lo que he querido ha sido articular precisamente los acontecimientos, por qué le llevaron a la cárcel de Colmenar Viejo, y sobre todo ese epílogo de qué pasó después de esa fuga. Que fue muy famosa en la época y muy seguida en medios de comunicación. Curiosamente, es que, claro, tenemos que hablar que esto es 1933, que no es como ahora, los medios de comunicación que tienen redes sociales y tal, ¿no? Que incluso la profesión periodística, sobre todo sobre temas de sucesos, no funcionaba igual que ahora, que no había teléfonos, no había móviles, no había... Es precioso. Yo recuerdo la película Primera Plana, que es una película maravillosa, donde efectivamente retrata esto de había que dar la noticia sí o sí, y si eras el primero mucho mejor, y además con enfrentamiento ante la policía diciendo, bueno, este me está molestando y los policías necesitan información, y había que darla. Este ha sido precisamente un homenaje a ellos y uno de los problemas que yo he tenido, porque como había que dar la noticia rápidamente, al tratarse de un fenómeno tan importante como fue esta fuga, sobre todo porque estaba el doctor Muniz, Felipe Sandoval, que se preguntaban por qué se había fugado. Y es que la cárcel de Colmenar, bueno, es que no quiero destripar un poco la novela, pero bueno, se fugan por unas razones que ya se verán. Y el caso es que, bueno, pues los periodistas, como digo, en ese afán de dar la noticia, pues la verdad es que se pisaban unos a otros, profesionalmente hablando, y de alguna manera daban las noticias que tú, a la hora de recomponer los hechos, pues no te casaban las cosas, ¿no? No casaban, y entonces muchas veces yo he tenido que hacer la labor policial para seguir las pistas de esos reportajes y de esas crónicas, de tal manera que yo pudiera explicar claramente lo que iba ocurriendo cada momento, porque insisto, los hechos es que son tal cual. Yo no soy muy partidario de las novelas históricas, aunque entiendo que a la gente le guste mucho, porque yo soy arqueólogo y yo necesito veracidad y credibilidad de los hechos, ¿no? Y aunque lógicamente me hablen del alma y del espíritu de esos personajes, pero me queda siempre una duda hasta qué punto una cosa es verdad o mentira. Sí, cosa que nos están contando es aquí cierto. Todo lo que se va a leer fue cierto. Entonces, como digo, bueno, pues he tenido que ir hilvanando las claves de esta historia. Y he tenido muchísimos problemas en un detalle, la razón por la que pasa algo en la cárcel de Colmenar Viejo. Y esa razón la descubrí en el Archivo Histórico Nacional. Tuve la fortuna de poder leer un documento que no me lo podían dejar porque estaba en malas condiciones, pero como me dijeron que sí que podía bajar, bajé, y resulta que no me lo podían dar y yo me puse fanfarrón. Al final las jefas de sala tuvieron el detalle y la gentileza de dejarme el documento, y casi pego un grito en la sala de investigadores cuando por fin descubro efectivamente qué es lo que pasa y cómo articulan la fuga. Bueno, pues si quieren saber qué pasa con esto, con esta parte en la cárcel, ¿no? Pues hay que leerse el libro, claro. Por cierto, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Bueno, aquí está el libro, como digo, ya es una preciosidad en cuanto al diseño, que nos lo ha hecho nuestro maquetador Tino, como siempre, ¿vale? Tiene el prólogo de Víctor Matellano, que es escritor y director, ¿vale?, de cine, y bueno, pues la verdad es que es un prólogo precioso. Y en relación a la pregunta que me haces, pues el día de la presentación se va a vender allí en el Salón de Actos, y a partir del día siguiente en la librería de la Fuente Rivera, en la calle Tragamanzanas. Bueno, pues allí también lo podremos encontrar y descubrir esta historia. Por cierto, me surge una duda ahora escuchándote hablar. Venga. Sobre el tema de la cárcel de Colmenar. Claro. ¿Dónde estaba situada? A ver, en el siglo XVII el concejo de Colmenar Viejo, llevado ya por un espíritu religioso en torno a los franciscanos que quería la población, ya desde el siglo XVI al menos, por fin en el siglo XVII consiguen levantar un convento franciscano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la desamortización de conventos le afecta a en el primer tercio del siglo XIX, y entonces los franciscanos tienen que irse de Colmenar Viejo, y lo que hacen es que con ese espacio, un espacio muy grande, con 2 claustros, una capilla, algunos restos arqueológicos se pueden ver en el actual Parque Santiago Esteban Junquer, bueno, pues entonces lo que hace es que se amortiza como cárcel de partido judicial.
Entonces, desde 1830 y tantos, 40, empieza a funcionar como la cárcel del partido. Claro, la cárcel del partido judicial que abarcaba, pues por ejemplo, en Tetuán de la Victoria, Chamartín, toda esa zona, El Molar, Pedrezuela, San Agustín de Guadalís, Miraflores, Manzanares, muchísimos pueblos y sobre todo zonas muy marginales, como es el caso que te he dicho de Tetuán, ¿no? Entonces, la zona más arriba de Cuatro Caminos. Entonces, claro, estos personajes como hacen una cosa en una zona de la delimitación comarcal que afecta al juez de instrucción de Colmenar Viejo en esa época, pues entonces son nuestros protagonistas. Cuando eran detenidos venían aquí, ¿no? Claro, los traen aquí por circunstancias que no puedo decir tampoco. Claro, obviamente es que lo que queremos es que vayan al acto de presentación de este jueves 17 de octubre, 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Colmenar Viejo, o bien pues compren este libro, ¿no? Que para eso están, para un poco ilustrarse y conocer un poco del pasado de nuestra zona, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando Colmenarejo, por habernos traído este Pistoleros en la República, que no solamente nos descubre este episodio, sino también otras cuestiones que yo desconocía que hubiera una cárcel en quiero decir que en Colmenar Viejo en tiempos. No, que digamos que entrelaza cosas que están que están de rabiosa actualidad, como se suele decir, ¿no? Que es la pobreza, por ejemplo, que es el problema de los pisos, el problema de las viviendas, ¿no? Que es el tema de la información, como hay que informar, hasta qué punto podemos verificar la información. En fin, son temas que actualmente son tan candentes como estaban en el año 32-33. Parece mentira que 90 años después sigamos con las mismas situaciones, ¿no? En determinadas cuestiones sociales, como por ejemplo, pues eso, la falta de recursos, de familias, ¿no? Para poder ganarse la vida y demás. Bueno, pues volvemos a repetir, presentación del libro Pistoleros en la República de Fernando Colmenarejo, en el próximo jueves 17 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Instituto Marqués de Santillana de Colmenar. Muchas gracias por el libro y bueno, pues nos lo leeremos para saber qué ocurre con esta historia y con este hombre. Pues muy amables por invitarme. Gracias. Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte.